¿Te ha pasado que empiezas a criar codornices con toda la ilusión y de repente todo sale mal? Se te mueren, no ponen, y no sabes por qué. No eres el único. Hoy te revelo los errores que nadie te cuenta y que pueden arruinar tu criadero en días. Olvídate de los videos perfectos. La realidad es otra si no sabes lo que haces. Vamos a repasar los 7 errores más graves y, lo más importante, cómo evitarlos. El error número 7 es el más ignorado y el más costoso. Si quieres pasar de la frustración al éxito, quédate hasta el final. Empecemos. El error más común al empezar con codornices es lanzarse sin informarse lo suficiente. Muchas personas se dejan llevar por la emoción del momento y no se detienen a investigar lo que realmente implica cuidar de estas aves. Ves un video inspirador, te enamoras de la idea y casi sin pensarlo, al día siguiente tienes 50 pollitos en una caja improvisada en tu casa. La emoción inicial es contagiosa, pero la falta de información y preparación es la receta perfecta para el desastre. Sin conocimientos previos, los problemas aparecen rápido. Las codornices no son hámsters ni mascotas convencionales. Requieren temperatura, alimento y espacio muy específicos para sobrevivir y crecer sanas. No informarse es como intentar armar un mueble complicado sin instrucciones. Terminas frustrado, con piezas fuera de lugar, y en este caso, con aves enfermas o muertas. Antes de comprar, dedica tiempo a aprender qué comen, qué temperatura necesitan, cómo prevenir enfermedades y cómo debe ser su espacio. Cuando un pollito se enferma, ya es tarde para buscar en Google. La prevención es clave y solo se logra con información previa. La diferencia entre el éxito y el fracaso en la crianza de codornices está en el conocimiento previo y la preparación. Hoy tienes toda la información al alcance de la mano. Blogs, videos, foros, manuales y hasta grupos de redes sociales donde puedes aprender de la experiencia de otros. Ignorar toda esa información es negligencia y al final, tú sabes, son quienes pagan las consecuencias de esa falta de preparación. Invierte tiempo en aprender antes de gastar dinero en aves, jaulas o accesorios. Unos días de estudio pueden evitarte meses de problemas. Conviértete en experto teórico antes de ser criador práctico. Lee, pregunta, investiga y prepárate para los retos. La crianza responsable empieza con el conocimiento. Solo así podrás disfrutar de tus codornices y darles la vida que merecen. Pensar que caben muchas codornices en poco espacio es un error letal. El hacinamiento es el enemigo número 1. Genera estrés, enfermedades y peleas. Imagina vivir en un ascensor lleno. No puedes moverte, comer ni descansar. El estrés debilita su sistema inmune y las vuelve vulnerables a todo. El hacinamiento provoca agresión y canibalismo, difícil de detener una vez que empieza. Más aves en menos espacio significa más heces, más bacterias y enfermedades. El amoníaco de los excrementos daña sus vías respiratorias. Por ahorrar espacio, terminas perdiendo aves y producción. Mejor menos codornices bien cuidadas que muchas en condiciones miserables. Respeta la densidad recomendada por metro cuadrado. Darles espacio no es lujo, es necesidad básica. Un plantel sano y sin estrés es productivo. No intentes ser más listo que la biología. El control de temperatura y humedad es absolutamente vital, especialmente durante los primeros días de vida de los pollitos. Un ambiente adecuado puede marcar la diferencia entre una camada sana y una tragedia evitable. Los pollitos recién nacidos no pueden regular su temperatura corporal por sí mismos. Dependen completamente del calor externo que les proporcionas. Si no reciben el calor necesario, su desarrollo se ve afectado y pueden enfermar rápidamente. Usar una bombilla común no es suficiente. Un pequeño descuido en la noche, como una caída de temperatura, puede ser fatal y acabar con toda la camada en cuestión de horas. Durante la primera semana, los pollitos necesitan una temperatura constante de 37 degrees Celsius. No basta con aproximarse. La estabilidad es fundamental para su supervivencia. Si la temperatura baja, los pollitos se amontonan buscando calor y pueden morir por hipotermia. Si sube demasiado, se deshidratan rápidamente y su salud se deteriora. Por eso, es imprescindible usar un termómetro confiable y revisar la temperatura varias veces al día, especialmente en climas variables.
La humedad también juega un papel crucial. Si el ambiente está demasiado seco, los pollitos pueden desarrollar problemas respiratorios y deshidratarse con facilidad. Por el contrario, si la humedad es excesiva, se favorece la aparición de hongos y bacterias, lo que puede provocar enfermedades graves y brotes infecciosos. La ventilación es clave para mantener el equilibrio, pero debe hacerse sin crear corrientes de aire directas que enfríen a los pollitos. Además, el amoníaco acumulado por la suciedad es tóxico y puede matar rápidamente. Mantén la cama limpia y ventila bien el espacio. Observa siempre el comportamiento de tus pollitos. Si se amontonan, tienen frío. Si jadean y se separan, tienen calor. Estos signos te ayudarán a ajustar el ambiente. Invierte en una criadora moderna donde puedas controlar temperatura, humedad y ventilación de forma precisa. Esto facilita mucho el manejo y reduce riesgos. No improvises ni dejes nada al azar. La vida de tus pollitos depende de estos detalles y de tu atención constante. Aprender a leer a tus aves y anticipar sus necesidades es vital para su bienestar y para el éxito de tu crianza. Darles pan y arroz no sirve. Aunque parezca que los alimentas, estos alimentos no aportan los nutrientes que las codornices realmente necesitan para crecer y mantenerse saludables. El pan y el arroz son pobres en proteínas y carecen de vitaminas y minerales esenciales. Las codornices necesitan una dieta específica y rica en proteína, diseñada especialmente para ellas. El alimento balanceado para codornices contiene los nutrientes exactos que requieren en cada etapa de su vida. Los pollitos requieren entre 24 y 28% de proteína para crecer sanos y fuertes. Sin suficiente proteína, su desarrollo se ve afectado y pueden enfermar fácilmente. El alimento de gallina no es suficiente. Es como darle agua con azúcar a un bebé. Las necesidades nutricionales de las codornices son mucho más exigentes que las de las gallinas. Cuando entran en postura, necesitan alimento con 20 to 22% de proteína y suficiente calcio para producir huevos de calidad y mantener su salud ósea. Sin calcio, las codornices ponen huevos blandos, deformes o incluso dejan de poner por completo. El calcio es fundamental para la formación de la cáscara. Vitaminas y minerales son esenciales para su sistema inmune, metabolismo y energía diaria. El pan no los tiene y puede causar deficiencias graves. El agua debe estar siempre limpia y fresca. El acceso constante a agua de calidad es tan importante como el alimento. Un bebedero sucio es fuente de enfermedades y puede provocar infecciones graves, o incluso la muerte de las aves. El agua es clave para la digestión, el control de la temperatura corporal y la producción de huevos. Sin agua, todo el sistema falla. No ahorres en alimentación. Lo barato sale caro. Una mala dieta genera enfermedades, baja producción y pérdidas económicas. Compra alimento específico para cada etapa, inicio, crecimiento o postura. Así garantizas que reciban lo que necesitan en cada fase. Asegúrate de que nunca les falte agua limpia. Revisa los bebederos varias veces al día, sobre todo en épocas de calor. Una buena nutrición es la base de un criadero sano y productivo. No hay atajos. Invertir en alimentación y agua de calidad es invertir en el éxito de tu criadero. No saber sexar codornices convierte tu criadero en un caos. Demasiados machos generan peleas y estrés. La proporción ideal es un macho por cada 5 hembras. Si tienes igual número de machos y hembras, habrá peleas y acoso constante. Las hembras estresadas no ponen huevos y pueden quedar heridas. Aprende a sexar. Los machos suelen tener el pecho rojizo y una glándula de espuma. Las hembras, pecho moteado. Separa los machos excedentes, para carne, venta o en otro recinto. Así disminuyes peleas y aumentas la producción de huevos. Controlar la proporción de sexos es clave para un criadero armónico. Dedica tiempo a aprender las diferencias. Un plantel equilibrado es más sano y productivo. No subestimes este detalle. Muchos crían codornices sin saber para qué. Es como conducir sin destino. Define tu objetivo. ¿Huevos para caza, carne, venta de pollitos o huevos fértiles? Cada propósito requiere un plan y manejo diferente. Si es autoconsumo, con pocas aves basta. Si es negocio,
necesitas calcular producción, instalaciones y mercado. No compres 100 aves si solo necesitas 20. Tener un plan te ayuda a invertir bien y medir tu progreso. La mayoría fracasa por no tener un propósito claro. Define tu meta antes de empezar. El miedo o el orgullo de no pedir ayuda es un error fatal. Si tienes un problema, busca a alguien con experiencia. Nadie nace sabiendo. Los grandes creadores también empezaron con dudas. Hoy, puedes encontrar ayuda en grupos, foros y redes sociales. Una foto o pregunta puede salvar tu plantel. No hay preguntas tontas cuando se trata del bienestar animal. Cada duda resuelta te hace mejor criador. Sé humilde y curioso. Busca mentores y únete a comunidades. No te aísles. La crianza es mejor en comunidad. Si no sabes, pregunta. Si tienes un problema, pide ayuda. No dejes que el orgullo te cueste tu sueño. Estos son los 7 errores que llevan al fracaso con codornices. El éxito depende de información, infraestructura, alimentación y un plan claro. Mejor empezar con pocas aves bien cuidadas que muchas mal manejadas. La crianza no es magia, es trabajo, dedicación y aprendizaje constante. Pon siempre el bienestar de tus aves primero. Si te sirvió este video, dale like, compártelo y suscríbete para más consejos. En Plumitas and Plumas te apoyamos en cada paso. Nos vemos en el próximo video.